Hola a todos y bienvenidos un día más a la hora del whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Antes de empezar, quiero daros las gracias por el último capítulo, la acogida que tuvo, y es que la comunidad estuvo muy activa, obviamente porque sabía que hablar con Miguel Ángel de inversión en el mundo del vino no iba a dejar indiferente a nadie. Y por supuesto tampoco lo hará este nuevo episodio con Gustavo Martínez. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Elvira. Antes de empezar a hablar con Gustavo, me gustaría agradeceros también y sobre todo pediros que nos deis todo el feedback que consideréis necesario con respecto a las mejoras y los cambios que hemos tenido en Economía para Adultos. Os dije que estábamos preparando algo muy grande y la verdad que durante todos estos meses con el equipo ha sido mucho trabajo y ahora ya por fin podéis verlo. Así que espero que EPA sea vuestro sitio de confianza y vuestro sitio útil y práctico para las inversiones, al igual que estoy segura que será este nuevo capítulo. La verdad es que, con Gustavo durante estos meses he tenido la suerte de coincidir en distintos eventos y, pues me veía en la obligación necesaria de decirle que tenía que pasarse por el canal para hablar con nosotros y sobre todo para que los suscriptores de EPA pudiesen entender qué se está cociendo dentro del mundo financiero. Vamos a hablar desde cosas tan importantes como la inversión en metales preciosos, en concreto en el oro. Vamos a hablar también de qué está sucediendo con Bitcoin y también, ¿por qué no?, evidentemente del sistema actual en el que nos encontramos en España y la situación de las pensiones, que a los jóvenes considero que nos importa, o al menos nos debería importar mucho. Sin más dilación, evidentemente para los pocos que no le conozcáis, Gustavo Martínez es gestor patrimonial, es un conocido divulgador económico y sobre todo asiduo de medios de comunicación donde libra esa bonita batalla de la cultura y la educación financiera que tanto necesitamos. También es un fiel defensor de la inversión en oro y admirador de Florentino Pérez, que ahora podremos contar al final del capítulo por qué. Así que sin más preámbulo, Gustavo, 1.000.000 de gracias por estar aquí. 1.000.000 de nada, Elvira. Es un absoluto placer y agradezco también que me deis la oportunidad de promocionarme en vuestro canal y sobre todo de promocionar las ideas que considero son las más correctas y poder divulgarlas, ¿no? Para los poquitos que no te conozcan, cuéntanos quién es Gustavo Martínez y por qué pasa de ser broker de bolsa a gestor de grandes patrimonios. Bueno, yo realmente el paso inicial, yo no tenía previsto hacer nada de lo que soy ahora, ¿no? Y creo que el 99,9% de los seres humanos no pueden programar mediante una hoja de cálculo lo que son actualmente, ¿no? Yo creo que el mundo de la vida te va llevando por un camino que luego puede ser más o menos acertado. Por supuesto, también no es todo libre albedrío, las decisiones son muy importantes y sobre todo tomarlas en conciencia. Yo creo que en la vida se pueden tomar 4 o 5 decisiones que son fundamentales y el resto, te puedes equivocar, pero hay 4 o 5 que no te tienes que equivocar, ¿no? Uh-huh. Y en una de ellas que no me equivoqué fue el hecho de poder estudiar y formarme en los mercados financieros. Desde luego no me equivoqué, lo hice relativamente tarde, empecé con 30 años, pues yo antes empecé en el mundo inmobiliario, donde tuve la suerte y la desgracia de vivir la gran burbuja inmobiliaria como broker hipotecario y también el gran desplome. Más bien la desgracia de vivir la burbuja, donde me enriquecí temporalmente y luego vivir el pinchazo de la burbuja. Tuve la gran suerte, ¿no? Porque aunque me empobrecí en cuanto al bolsillo se refiere económicamente, me enriquecí muy intelectualmente, ¿no? Y aprendí muy bien lo que era una verdadera burbuja y su posterior pinchazo, ¿no? A partir de ahí me formé en mercados financieros. Esto te hablo cuando tenía 26, 27 años. Entré en el mundo del brokeraje en mercados financieros y empecé en un broker que es muy conocido en España, que se llama XTB. Por aquel entonces no era muy conocido, pero desde luego ahora es uno de los mejores brokers de Europa, hasta convertirme en el director de XTB en todo el departamento de ventas de España, Portugal e Italia, ¿no? Y ahí estuve unos años, 6-7 dirigiéndolo. La verdad es que cuando me fui, cuando entré el broker no era prácticamente nada y cuando me fui pues ya era una cotizada en bolsa que tenía un market capital de más de 1.500 millones, con lo cual, hice bien los deberes, pero mi terreno en el brokeraje se había acabado, ¿no? Conocí muchos grandes clientes, obviamente, y ahora pues soy gestor de patrimonios, más bien asesor financiero de patrimonios, y hay que establecer bien las diferencias. Uh-huh. Y es verdad que tengo futbolistas, periodistas, etcétera, en la cartera y me siento muy, muy orgulloso de hacer lo que hago porque creo que sí, verdaderamente estoy aportando un valor, ¿no? Uh-huh. Has dicho que hay 4 o 5 decisiones importantes en la vida. Sí. ¿Cuáles serían?
Bueno, yo creo que una es, sin duda alguna, qué es lo que a qué te vas a dedicar el día de mañana. O sea, estudiar, acertar con lo que vas a estudiar, ¿no? Luego, otra gran decisión pues es conocer a la pareja perfecta. ¿Existe? No, no creo que exista, pero por lo menos la menos imperfecta. Y otra buena decisión es hacer deporte y alimentarse bien, ¿no? Esas, bueno, son 3 o 4 decisiones que si las haces, tu vida y tu felicidad multiplican por 10, ¿no? Sobre todo yo te diría la última, ¿no? Comer bien y hacer deporte es algo que te programa para afrontar tu día a día con éxito seguro, ¿no? Bueno, me vas a permitir que empiece un poco en orden cronológico. El evento en el que tuve la suerte de coincidir contigo, que además estuviste como ponente y diste yo creo que para mí dijiste o aseveraste una afirmación que creo que es bastante contundente, fue en la Cumbre de Oro en Málaga. Sí. Y aquí hablaste sobre todo del oro como, digamos, como principal activo de inversión, y también diste esta aseveración de llegar a los $10.000 la onza. Claro, cuando estamos hablando de un activo que lleva un promedio de rentabilidad en los últimos 25 años de más de un 10%, ¿cuál es la teoría y la tesis que se puede extraer de la inversión en oro? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, Elvira. Mira, yo te digo que cuando hablo a la gente de que el oro llegará a los $10.000, me miran como si fuera un tarao, ¿no? Un colgado. Dicen, este es Está loco, ¿no? un vendedor de crecepelo, ¿no? Perdona la expresión, ¿no? Sí. Pero realmente me lo creo, de verdad. Creo que el oro va a llegar y superar los $10.000 la onza, ¿no? Obviamente es verdad que el punto de mira es lejano y el punto de partida no es tan lejano, aunque la gente lo piense. O sea, hablar de $10.000 la onza es hablar de multiplicar desde estos niveles por 3, ¿no? Está ahora mismo a 3.400, multiplicar por 3, ¿no? El oro en los grandes ciclos no ha hecho más que multiplicar por 5 o por 6. Es el primer gran ciclo que tuvo el oro. Multiplicó por 12 su valor inicial, su punto de partida inicial. En el segundo ciclo creo que multiplicó por 5, por 6. Y este tercer ciclo pues llevamos un por 2, ¿no? Con lo cual, en un mundo donde los déficits estructurales, ya estamos viendo las trampas que quiere hacer Donald Trump con la compra de bonos a financiarse, mejor dicho, la venta de bonos, emisión de bonos a corto plazo hasta el primer año de la curva, financiándose a tipos de interés más bajos, ¿no? Pues eso ya empiezas a ver que lo que realmente quiere Estados Unidos, que es el promotor del déficit y de deuda a nivel mundial, y el monopolista del dólar, pues lo que quiere realmente es devaluar aún más el poder adquisitivo del principal dinero en el mundo, que es el dólar, ¿no? Claro, la única alternativa existente o la única vacuna contra esa enfermedad en forma de prometer cosas que no puedes pagar porque el incumplimiento de las promesas de pago, que es la inflación, lo va a repercutir en los jóvenes, que ahora no saben lo que es, cuando crezcan tendrán que vivir con mayor pobreza. Entonces, claro, te das cuenta que la única vacuna existente en el mundo a lo largo de la historia contra esa enfermedad es el oro. Están existiendo, como es normal, están emergiendo nuevas vacunas, porque los laboratorios fabrican nuevas vacunas, y ahí tenemos un laboratorio que son los mercados financieros que han fabricado Bitcoin, pero claro, está en un proceso todavía experimental en cuanto a que efectivamente tiene unas grandes cualidades maravillosas, pero claro, la gran mayoría de la población no se quiere poner esa vacuna, como ha pasado en otras pestes, ¿no? Entonces, la peste de la deuda necesita una vacuna que ya el ser humano haya testeado como buena, como saludable, como que no tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la vacuna del oro. Porque Bitcoin es creo que es un gran antídoto, un gran medicamento, pero tiene el problema de la gran volatilidad que tiene. ¿Y qué pasa? Que yo, que me dedico a los mercados financieros, y todavía cuando alguna acción me cae un 5 o un 6%, bueno, pues ya me preocupo y eso, y fíjate que conozco bien las compañías de aquello que compro. Imagínate pues una persona que no tiene mucha idea y le cae esto un 15 un día, otro día le sube un 6. Ha reducido mucho la volatilidad de Bitcoin, pero hoy por hoy no es apto para corazones normales, no te digo corazones que parezcan, que tengan propensión a la enfermedad cardíaca, seres humanos en esa tesitura, no. Entonces hay que guardar muy bien las diferencias. Bitcoin
probablemente te dé lo que no te da el oro, que es apalancamiento operativo en cuanto a beneficios se refiere, porque precisamente la volatilidad de aquellos que conocen bien la tesis de inversión les beneficia, pero obviamente el oro reduce mucho esa volatilidad. Y claro, eso es una ventaja competitiva o un foso defensivo que se ha producido durante milenios, que es bestial, ¿no? Entonces, como mucho, lo que te puedo decir, y me gustaría transmitir eso al mercado, es que una combinación de los dos podría resultar óptima, ¿no? De hecho, es que es innegable que el oro salió hace poco que desbancó al euro como segunda reserva, ¿no?, del Banco Central. Es decir, sigue estando en primera posición el dólar, más debilitado que nunca, pero ha pasado y ha adelantado por la derecha el oro, en este caso al euro. Entonces, el oro y, bueno, sin olvidar también la plata, porque vemos que lo que es el ratio oro-plata está mucho más alejado que nunca. ¿Qué previsión entonces existe con este metal también? Bueno, la primera parte que has dicho muy bien y muy inteligentemente es efectivamente el oro ha desbancado, ¿no?, como reserva mundial al euro, lo cual no se había producido nunca en la historia, y estamos hablando de que el 20% de las existencias de los bancos centrales se denominan ya en oro, las reservas, que eso, vamos, era impensable. Y que de cada 4.000 toneladas, ¿no?, anuales que se extraen, a los bancos centrales llegan como 1.000. Sí, exactamente, el 25%. Pero fíjate que el euro, pues antes los bancos centrales tenían mucho más euros. Hombre, ¿cómo no vas a tener Banco Central moneda fiat, que son los propios creadores de la moneda fiat? Vamos a decir creadores porque es para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, claro, si el propio Banco Central empieza a dejar la segunda moneda más importante del mundo como tercera reserva, porque ya las reservas de los bancos centrales en euros suponen el 16%, hablamos de un 4% más el oro, que es una bestialidad, y el dólar está en un 40-45%, pues eso es, digamos, un mensaje claro de que el propio Banco Central se está protegiendo del propio Banco Central. Es que es tan, ¿cómo te diría yo? Parece maquiavélico, ¿no? Parece el guión de una obra de Alfred Hitchcock o algo así, ¿no? Y es el propio Banco Central se está protegiendo el monstruo que ha creado, es decir, Saturno devorando a Venus, ¿no? Sí. Y claro, eso es ciertamente revelador, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte que has dicho, pues la plata, como bien dices, pues efectivamente la relación de oro-plata, el stock to flow, que se le llama, o el ratio gold-silver, pues significa que está a 100 ahora mismo, y eso, bueno, ahora ha bajado un poco porque es verdad que el oro, bueno, se ha mantenido ahí un poco plano últimamente y la plata ha subido. Pero está en 100 y esto significa que en la relación de, bueno, necesitas 100 onzas de plata para comprar una de oro. Esto nunca se había dado en la historia, salvo una vez hace un par de años. Es decir, estamos en un punto máximo en cuanto a oro, en cuanto a la revalorización del oro con respecto a la no revalorización de la plata. Es decir, es lo que en mercados denominamos una ineficiencia que puede ser explicada por varias razones, pero a priori y de una manera, yo te diría, acertada, podríamos llamarle ineficiencia, porque la tesis de la plata es igual que la del oro y es igual que la de Bitcoin. Es decir, plata es también una commodity, activo refugio por excelencia, que ha sido dinero a lo largo de muchos años en la historia de la humanidad, cuya tesis de inversión descansa en su escasez. La plata, al igual que el oro, es limitada, finita y económicamente escasa. Es decir, la relación de la demanda con respecto a la oferta es creciente y las existencias de plata a lo largo de la historia de la humanidad están limitadas a 1,2 millones de onzas, que es el cuádruple que las de oro, pero tiene también un punto de limitación, ¿no? Y esto hace que, por supuesto, muchos de nosotros pensemos, hay que estudiar bien la tesis de inversión, pero que a futuro se podría corregir esta ineficiencia y tender por lo menos a la reversión famosa de la media, que haría que la onza de plata se fuera a 70, 80 dólares o más o menos, ¿no?, con respecto a la del oro, siendo también la del oro creciendo, pero más o menos la relación vendría a ser de unas 50 onzas de plata que necesitas para comprar una onza de oro, y eso es la media histórica en la que se ha movido el ratio oro-plata, ¿no? Si juegas esta posición o apuestas por esta posición, lo que se denomina la relación beneficio-riesgo juega claramente a tu favor, ¿no? En cuanto la estructura de la tesis de inversión es que el oro como mínimo esté en estos niveles o siga subiendo y arrastrará a la plata, ¿no? Digamos que el oro es una especie de máquina de tren y la plata sería el vagón
adyacente del cual tiras. Si tu tesis de inversión sigue siendo que el oro es alcista, lo más seguro es que la plata le siga detrás, ¿no? Y además reduzca más este gap, porque los inversores siempre tienden a comprar aquello donde más valor creen que pueda haber, ¿no? ¿Y cuáles son las formas más sencillas para invertir tanto en oro como en plata? ¿O las más la plata es un poco diferente porque, desgraciadamente, en España, cuando compras plata tienes que pagar el IVA. Y claro, ya a la onza de plata le metes un 21%, pues para recuperar ese más el spread o el diferencial de bit-as, pues entre que recuperas el bit-as y recuperas el IVA, pues ya tienes que esperarte un 20 y pico %, ¿no? Esto el oro no lo tiene porque el oro es considerado como una divisa y la divisa está exenta del pago de IVA, ¿no? De valor añadido. Entonces, claro, en este sentido, pues para mí el oro tiene una ventaja competitiva que es insoslayable, ¿no? Pero claro, puedes sortear esto, porque si compras plata física tienes que pagar el IVA, pero si no te vas a comprar la commodity física como tal, puedes acudir a comprar el papel, que es decir, puedes comprar un ETF, puedes comprar a un ETC o algún producto relacionado con la plata, que no es tener la commodity física, pero sí por lo menos evitas el pago del IVA y solamente te sujetas al pago del spread o el diferencial, ¿no? Que en ese caso, hablando de commodity física, pero también, por ejemplo, ETFs que repliquen 1:1 el metal, es otra de las opciones. Sí, de hecho existen y son muy demandados, y la plata pues tienes ETFs que replican el subyacente, pero no solamente lo replican, sino que es que además tienen un almacén o cajas fuertes donde están almacenadas las onzas físicas que tienen, ¿no? Esto sería tanto como tenerlas tú, pero sin tenerlas tú. O sea, quiere decir que hay que salvaguardar las distancias. Es decir, el mensaje de esto es que puedes comprar plata, papel, eso te va a ahorrar unos costes, pero no eres propietario 100% de la plata física en cuanto a que tú no la tienes en la mano. Y eso siempre es un déficit de seguridad, obviamente, ¿no? Siguiendo esa línea cronológica, el siguiente evento en el que tuvimos la suerte de coincidir fue el Madrid Economic Forum. Y ahí, bueno, yo creo que todas las palabras y todo lo que se dijo fue espectacular. Creo que es la primera edición y necesariamente la primera de muchas, por cómo lo han organizado y por todo lo que allí se aprendió. Hubo frases que resonaron, pero en concreto se me quedó una de tu buen amigo Mar Vidal, cuando habló de ese tazón de cloroformo que parece que nos tomamos muchas veces, ¿no?, en el desayuno, pues a la hora de afrontar nuestro día a día. Ya no hablemos de política, ya no hablemos de toda la situación que vivimos en España. Y tú retomabas estas palabras el otro día en un podcast que hiciste y hablabas un poco en relación con todo lo que tiene que ver con educación financiera e inversión, que parece que también nos tomamos ese tazón de cloroformo y estamos totalmente, digamos que no nos preocupamos por entenderlo. Entonces, ¿cuál es la sensación y sobre todo las expectativas que tienes de cambio, mejora social, si es que la ves? Bueno, un saludo a Mar Vidal, que es un gran tipo, gran persona, gran comunicador. Y efectivamente es un buen amigo. Y sí que es verdad, Elvira, que lo que dice es cierto, Mar Vidal, ¿no? O sea, realmente el ser humano en España, el español, se levanta y se toma una taza entera de cloroformo. Y luego lo peor es que ese cloroformo mental se extiende a la educación financiera. Yo tengo la suerte de gestionar patrimonios de gente que son muy inteligente, que no saben lo que es la inflación. O que la inflación, bueno, pues dicen, la entienden, pero de una manera que está bastante sesgada. ¿Y por qué está sesgada el concepto de inflación? Pues porque el Estado ha procurado que esté sesgado. El Estado es el generador de inflación por excelencia, ¿no? Con los déficits y deudas impagables, ¿no? Y claro, pero él no te lo puede decir, ni te lo va a decir, ¿no? ¿Qué le va a hacer? ¿Le va a echar la culpa? Pues ya tenemos los partidos políticos que todo el mundo conocemos, no falta nombrarlos, ¿no? Pero populistas que le echan la culpa al dueño de Mercadona o al dueño del supermercado, ¿no? Que en cuanto profundizas un poco, ya no te hablo de ser economista, pero en cuanto piensas cuál es la curva de costes de un producto como un yogur, pues te das cuenta de que el empresario, el dueño del supermercado, no puede subir el precio del yogur arbitrariamente y alegremente, porque perdería automáticamente cuota de mercado como consecuencia de que es un bien cuya oferta y demanda pues es claramente, bueno, digamos que es un activo que es fácilmente sustituible. Y entonces cualquiera podría rebajar ese precio y atraer
esa demanda, ¿no? Entonces, cuando tienes bienes que son una curva de costes muy sensibles y a inflación, entonces es obvio que no. Pero claro, sin irme demasiado del tema, lo que pasa es que al tener un país donde la cultura financiera y la educación financiera brilla por su ausencia, es un caldo de cultivo perfecto para el político estafador, que engaña, ávido de poder, que quiere alcanzar el poder como sea, para venderle cosas que no son, ¿no? Y claro, todo eso tiene una fácil cura, ¿no? Un antídoto fácil, que es estudiar, formarse, ver canales como el tuyo, y tener un poco de responsabilidad individual, que es lo que el Estado no quiere que tengas, responsabilidad individual, porque si tienes responsabilidad individual, el político sobra, ¿no? Porque el político se arraiga el derecho de mirar por ti, cuando tú tienes que tener la responsabilidad individual de mirar por ti, de preocuparte por ti, de educarte financieramente, de invertir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando consigamos esa independencia del Estado, que el Estado no quiere que tengas, iremos evolucionando como sociedad, ¿no? Yo creo que para eso eventos como el MEF, en este caso, contribuyen bastante, porque al final también, no sé a ti, pero las sensaciones muchas veces en el terreno económico y en el terreno político parece que nos van comiendo la tostada, si me permites la expresión, en el sentido de, desde el punto de vista conductual, Whitman hablaba siempre de esas pendientes resbaladizas, ¿no? Es decir, parece que cuando nosotros aceptamos algo como normal, alguna medida o alguna métrica que nos establecen desde, obviamente, las altas esferas, los arquitectos de la elección, llamados normalmente, ya vemos con buenos ojos una segunda. Es decir, yo te hago una intervención, yo te hago, pues, digamos, te acostumbro a tener, por ejemplo, en este caso, esta situación. Cuando te tenga que poner o subir los impuestos o tenga que hacer algo nuevo, es que lo voy a ver menos malo porque ya vengo de una situación que previamente es mala. Entonces, no sé hasta qué punto eso puede llegar a destruir, no quiero sonar muy dramática, ¿no? Pero a fastidiar. No, pero es que tienes toda la razón. Es como, bueno, voy a decirlo claro, ¿no? Porque claro, acabas de nadar en la mierda. O sea, una vez que estás, y le pasa a muchísima gente, una vez que estás deprimido por naturaleza, pues no quieres salir, te bajan las persianas, no sé qué, pues salir de la zona de confort es complicado. Y claro, mucha gente pues se ha acostumbrado a nadar en la mierda y eso es un problema, ¿no? Perdóname la expresión, pero es que es la realidad. Entonces, claro, esto, insisto, requiere, yo hablo con mucha gente que tiene unos prejuicios muy arraigados y claro, cuando les explico lo que es la inflación, mira, he tenido la suerte de que la conté de una manera con la tesis del oro que caló bastante, cuando he hablado bastante, además gente muy, me han dado la enhorabuena, o sea, quiero decir, me han dicho, oye, muchas gracias por quitarme la venda de los ojos, yo no entendía esto y tal y cual. Cuando les explico que, y esto es un argumento irrefutable, ¿no? Cuando les digo, mira, es que la onza de oro en el año 2000 cotizaba $400, ¿vale? Desde que nace el euro, resulta que tú, un piso de 100 metros cuadrados aquí en promedio, pues te lo podías comprar por 12 kilos de oro en el año 2000. Bien, ahora mismo ese piso, el mismo piso, mismos metros cuadrados, a pesar de que la vivienda subió mucho, pues necesitas 4 veces menos oro para comprarte la misma vivienda. Necesitas 4 kilos de oro, entre 3 y 4 kilos de oro, para comprarte la misma vivienda. Sin embargo, necesitas el cuádruple de unidades monetarias desde que el euro nace en el año 2000 con respecto a ahora, el cuádruple de unidades monetarias para comprarte la misma vivienda. No, señores, la vivienda no ha subido de precio, lo que ha bajado hasta el sótano, lo que te está empobreciendo es el euro, es la divisa, es lo que los bancos centrales monopolizan al servicio de los estados para pagar esas deudas que no pueden pagar, porque la deuda, la inflación favorece a los endeudados como consecuencia de que en términos nominales deben lo mismo, pero en términos reales deben cada vez menos. Eso la gente no entiende lo que es, no entiende el concepto. Tiene una venda, tiene el cloroformo que se desayuna por las mañanas y claro, mientras tú no entiendas estos pequeños conceptos, no te das cuenta por dónde te la están metiendo. Y esa es la realidad, es que te la están clavando por todos los lados. Y necesitas gente que tenga también un poco de, sea valiente y eso, y comunique de esta manera para que te quiten la venda de los ojos y por lo menos te puedas proteger del sistema. Ya no te digo que luches contra el sistema, pero sí que tengas un mínimo de oportunidad de protegerte contra este sistema donde la mitad de las jóvenes no se pueden ir ya ni con 40 años de casa, ¿no? Literalmente.
De hecho, bueno, hablando un poco de jóvenes y también de esta expresión que has utilizado ahora, rompo la línea cronológica y me retrotraigo un poquito hacia atrás al año 2023, que ahí recuerdo que era cuando más te seguía por Twitter y estabas mucho más activo también. Y recuerdo que citaste un tuit de una noticia del Economista donde hablaba de esa fuga de, vamos a llamarla fuga de cerebros sin hacer alusión a ninguna peli, ¿no? Pero esa fuga de grandes fortunas a ciudades o a países, en este caso como Portugal, a causa de la situación y el problema tan grande que se vive con los impuestos en España. Claro, a día de hoy ya no solo se llama Portugal, se llama Andorra, se llama Dubái, se llama República Dominicana y creo que también se llama Bitcoin, porque evidentemente, antes hablabas de él, no es innegable que se trata de una forma de tener o de resguardar un capital de las manos, en este caso del Estado, y de todo el control que existe. Pero, ¿cuál es tu opinión con respecto a Bitcoin y cómo de alternativo es dentro de este sistema? Bueno, Bitcoin me parece un gran invento, ¿no? Creo que es la octava maravilla del planeta Tierra. Creo que la ha creado el ser humano. Y bueno, pues como diría Einstein, ¿no? Cuando hablaba de la capitalización compuesta, que era la fuerza más grande de la naturaleza después de la gravedad, creo que esto es una gran fuerza y un gran beneficio que nos ha dado el mercado, el libre mercado, a todos, ¿no? Porque efectivamente, como has dicho, pues Bitcoin es un registro de la propiedad que es incensurable. Es decir, no te lo pueden quitar, no te lo pueden robar, o es muy complicado. Si es verdad que te pueden dar de puñetazos, sacarte las claves, pero bueno, vamos a suponer que todo eso tiene un coste político muy elevado, etcétera, etcétera. Pues yo creo que el hecho de que puedas almacenar riqueza, que no es otra cosa que tu trabajo, tu tiempo lejos de tu familia, tu esfuerzo y tal, en un sitio donde nadie sabe que lo tienes, ni nadie te lo puede quitar porque nadie sabe que lo tienes, es la máxima expresión de la propiedad privada. Y nosotros que somos defensores de la propiedad privada a ultranza, porque defender la propiedad privada significa defender lo que tú has logrado, defender que tú eres individualmente soberano de tus acciones, también tiene sus limitaciones, como que eres responsable de tus actos, por supuesto, y responsable de que otra persona no agredirla, porque tú respetas la libertad individual por encima de todo. Claro, eso es maravilloso. Bitcoin es maravilloso, ¿no? En ese sentido. Pero desde el punto de vista de los mercados, pues tiene el problema, por decirlo de alguna manera, de que es muy volátil, ¿no? Y volátil, ¿qué significa? Pues que la velocidad a la que viaja su precio es muy alta, tanto para arriba como para abajo. Y esto es un problema para aquellas personas que no tienen muy clara la tesis de Bitcoin, o que en general deberían ser más de lo que parece que son, aunque se va reduciendo, porque realmente es complejo de entender, no tanto ya el hecho de que sea un registro de la propiedad incensurable, que puedas transportarlo fácilmente sin que nadie lo sepa, sino el hecho de que detrás hay una cadena blockchain, hay que entender muy bien si eso a futuro podría tener algún tipo de hostilidad que pudiera poner en peligro tu patrimonio, etcétera, etcétera. No es fácil, pero en general, pues oye, todo lo que sea poder registrar tu riqueza sin que te la expropie un Estado, que te la va a intentar expropiar, ya sea con impuestos directos, indirectos, tasas, seguros sociales a cargo de la empresa, del empleador, inflación, es que se te va al 65-70%, es decir, de lunes a jueves prácticamente estás trabajando para el Estado. Si la riqueza real disponible que te queda, también el Estado sabe que la tienes y cada vez ponen más trabas para saber absolutamente todo lo que tienes y controlar absolutamente todos tus movimientos. Ya fíjate cómo es la evolución. Ahora vas a un hotel, prácticamente tienes que enseñar hasta la cartilla de nacimiento, ¿no? Del hotel, todo el registro, tal. Es decir, no existe la privacidad, pero es que las CBDCs, que son las currency digitales por parte de los bancos centrales, es decir, el euro digital, es dinero programable. ¿Y qué es el dinero programable? Pues alguien que está detrás, un político, normalmente, que te dice, oye, pues tú te puedes gastar tanto, te lo puedes gastar donde yo te diga, si te lo gastas en lo que yo te diga, es decir, si quiero o no quiero no comes hamburguesas, o no puedes comer fuera de Madrid. Fíjate dónde está, es alucinante. Es que por mucho que te intenten vender que es por tu seguridad,
me importa una mierda que sea por mi seguridad. Es que tú no tienes derecho a controlar todos mis movimientos. Es que ¿dónde empieza mi seguridad y dónde termina mi libertad? No, es que es eso. Lo que están haciendo es invadir tu libertad con la excusa banal de que es por tu seguridad, que es mentira. Al final es porque te quieren tener más controlado, ¿no? Desde luego. Y, de hecho, esto hace un poco alusión a lo que comentas normalmente de Schumpeter, ¿no? De la famosa destrucción creativa. Y que recuerdo que había un famoso arquitecto en Estados Unidos, Richard Fuller, se llamaba, que hablaba un poco de cómo esa destrucción creativa no tiene que venir del hecho de romper directamente contra todo lo anterior, sino acabar dejando algo obsoleto, en este caso pues la moneda fiat, porque entras con un sistema mucho más fuerte, que en este caso pues puede ser perfectamente Bitcoin o alguna de las otras monedas digitales que existen. Pero claro, desde el punto de vista de un inversor retail, ¿cuál puede ser también la preocupación en el sentido de verlo o pintipararlo con el oro, por ejemplo? Bueno, el propio mercado es tan dinámico que la destrucción creativa de Schumpeter pues hace que ya no necesitamos Blockbuster, ¿no? O no necesitamos Nokia, porque han salido otros productos, ¿no? Entonces, el propio mercado es dinámico y muy dinámico y pone en valor todo aquello que mejora la calidad del ser humano, ¿no? Dicho esto, pues claro, hay que entender la tesis del oro para entender que la destrucción creativa no va con el oro, porque no hay nada, no puedes mejorar el hecho de que algo sea económicamente escaso. No lo puedes mejorar. ¿Por qué? La única manera de destruir creativamente el oro, que sería la misma que destruir la plata o Bitcoin, sería aumentar la oferta de ese bien. Pero claro, la oferta del oro es completamente rígida y conocida, igual que la oferta de Bitcoin. Por eso es valioso por naturaleza, ¿no? El ser humano tiende a valorar aquello que es escaso. Y si me preguntas por qué, te diré, bueno, pues porque nos han programado así. Es decir, nos han programado para que si tenemos 1.000 euros en el banco, nos cueste más gastárnoslos que si tenemos 100.000 o nos duela menos. El hecho de que te doliera menos gastártelos pues sería un ser humano raro, ¿no? O que no está bien programado. Nos han programado para valorar aquello que es marginalmente más escaso y cuya utilidad marginal es decreciente, ¿no? Entonces, el oro pues está limitado a 210.000 existencias que hay en la Tierra. 210.000 existencias son las cantidad de toneladas que el ser humano ha sido capaz de extraer a lo largo de más de 5.000 años y quedan por minar unas 45.000 más. Es decir, el 25% de la relación de todas las existencias que ya circulan por la Tierra. Entonces, eso es un número claro. 250.000 toneladas de oro hay en la Tierra. A partir de ahí, pues ya sabes que es un bien económicamente escaso. Además de eso, pues tiene unas propiedades como que es tremendamente resiliente, es hiperfungible, es bonito, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es bonito porque también es escaso. Si no fuera escaso, no sería bonito, ¿no? O el hombre no le daría esa propiedad, ¿no? Eso decía Menger mucho, ¿no? El valor no está en las cosas, el valor está en la satisfacción que obtenemos con respecto a nuestras necesidades, de que satisfagan esas necesidades, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la destrucción creativa del oro, de Bitcoin y tal? Pues aumentar la oferta. Si mañana pues resulta que hay mucho más oro del que nos han dicho que habría, pues eso produciría una disrupción, pero es que es muy difícil que eso suceda, porque el oro lleva siendo escaso miles de años, ¿no? Y cada vez más en cuanto a flujo de nuevas onzas se refiere, ¿no? Y, bueno, hablando de oro, me vas a permitir, pero aparte, como fiel seguidora del Real Madrid, me gustó mucho una entrevista que hiciste a Cañizares, sí, donde, bueno, pues contaste, ¿no?, tu admiración con respecto a Florentino Pérez, que obviamente es más que compartida. De hecho, en un club de inversión en el que estoy, cuando me preguntaron con quién te sentarías a cenar, si pudieses elegir a dos famosos para sentarte con ellos durante horas y charlar, obviamente uno de ellos fue Florentino Pérez. Un poco también para introducir lo que son los conceptos del value investing y lo que es más la inversión de estilo growth para los suscriptores. ¿Tú a Florentino Pérez lo ves más como un inversor value que compra talento infravalorado o más como un inversor growth que lo que hace es pagar lo que sea por la promesa de gloria? No, bueno, Florentino Pérez es un claro value investor, vamos, pero clarísimo, clarísimo. De hecho, yo no creo que Florentino Pérez... vamos a definir primero lo que es growth y value investing, porque realmente ambas cosas son lo mismo. Es decir, el growth es, para que la gente lo entienda, es poner capital
en unas empresas que pagan flujos de caja más dilatado en el tiempo con respecto al value investing, que es que esas empresas están generando caja, ¿vale? No necesitas esperar o tener más paciencia para crear algo nuevo. Digamos que el value investing sería ya pues empresas de tipo industrial o que ya funcionan, y el growth estaría más encaminado a empresas startup tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que prometen cosas que son todavía pertenecen más a la imaginación, ¿no? Ya, vale, entonces, bueno, dicho esto, la diferencia no existe, porque realmente cuando tú compras growth o value estás viendo un valor que todavía no ha emergido, pero que sabes que va a emerger o que apuestas por ello, ¿no? Es decir, empresas que coyunturalmente están cotizando por su valor, por debajo de su valor intrínseco. Lo que ocurre es que el growth dilata mucho más que como he dicho antes, que el value, los flujos de caja. Dicho esto, pues yo creo que Florentino Pérez es un claro value investor, porque coge una empresa que sabe que está haciendo caja ya, pero que coyunturalmente está haciendo mucha menos caja de la que realmente podría hacer, porque está atravesando algún tipo de problema que él considera que es coyuntural. Entonces, es ese tipo, ¿no? Florentino Pérez es de un jugador que ya hace caja, pero que podría hacer mucha más caja. Pasó con Figo, pasó con Beckham, pasó con todos los Galácticos, pasó con el Real Madrid, cuando él con su propio dinero avaló, con 50 millones de euros, avaló al Real Madrid porque él veía que eso era una empresa que podía funcionar mucho mejor, pero que había que aplicarle un modelo de negocio más revolucionario, como el marketing, vender camisetas, como traerte a los mejores jugadores del mundo, y consiguió pues lo que ha conseguido, ¿no? No solamente sanear desde el punto de vista económico un club, sino hacerlo ganar dinero, hacerlo ganar títulos y, por supuesto, revolucionar el fútbol a nivel de marketing, porque Florentino Pérez fue el punto de inflexión que revolucionó el fútbol a nivel de marketing, ¿no? Convirtió una empresa de fútbol en una empresa de fútbol, de marketing, de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, alguien que es capaz de hacer eso con ese ímpetu, con esa edad que tiene, más luego dirigir la mayor empresa de construcción a nivel mundial, que es ACS, que es la mayor, que emplea más de 100.000 personas, que factura más de 100 millones de euros al día. Pues oye, me parece que tu elección para comer con él es ideal, ¿no? Ideal, porque desde luego no va a pasar desapercibido, vas a estar encantado, ¿no? Ahora luego pues está la parte B, ¿no? La gente que ve en Florentino Pérez, pues el capo de la mafia, de esto. Pero mira, es que no me interesa ese tipo de discursos, ¿no? A mí me centro en coger lo mejor de cada persona. Por supuesto que Florentino Pérez debe tener sus manías, seguro que no es el mejor tipo, seguro que ha abordado o ha rayado la legalidad alguna vez, no lo sé, es que me da igual. O sea, realmente también habría que definir qué es legal en un sistema tan perverso como el actual, ¿no? Donde realmente lo que es legal es que te roben, ¿no? Consistentemente. Así que Florentino Pérez me parece un auténtico crack y, por supuesto, le admiro bastante, ¿no? Ahora, bueno, ya que tocas este tema, también me pongo un poco más seria con respecto a la situación que tenemos en España, porque creo que es una pregunta que preocupa bastante, sobre todo pues dentro de los jóvenes y bueno, y ya no tan jóvenes, ¿no? España al final está sufriendo o iba a sufrir, yo creo, está sufriendo de forma silenciosa, pero va a sufrir de forma mucho más grande una grave crisis. Dentro de esto, el sistema de pensiones es un sistema muy frágil, no voy a decir quebrado para que no se diga que una tira de ser agorera, ¿no? Pero estamos hablando de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, establece que más de un 17% del PIB será lo que se necesite de gasto público para las pensiones, corrigiendo asimismo a la AIREF, que le decía que era alrededor de 16%. Tenemos una mal llamada hucha de las pensiones con algo más de 5.000 millones, ¿no? Un 0,4% del PIB. Sí. El gobierno hablaba de conseguir estar en unos 14.000 millones en este ejercicio 2025. No sé cómo se va a hacer, aparte de obviamente seguir subiendo los impuestos, pero ¿cómo podemos o cómo pretenden que los jóvenes y no tan jóvenes confiemos en un sistema que no solo está en déficit, sino que además carece de una hucha o de un fondo realmente sólido? Pues con violencia. O sea, no puedes pretender que alguien confíe en eso. Lo único que puedes hacer es obligar, mentir y expropiar vía impuestos
y vía seguros sociales, algo que es una estafa, es una gran mentira. El sistema de pensiones, y por supuesto con gente que cobra las pensiones, que no quiero abrir tampoco polémica, pero los mayores, que son las personas más ricas de esta sociedad, porque han tenido toda la vida han podido acumular riqueza, callándose, ¿no? Y realmente pues todo el mundo está inmerso está metido en este sistema, ¿no? Claro, cuando tú tienes que un 50% o 40% de la población vive de una pensión, pues eso es, imagínate, un caldo de cultivo para el político bestial. O sea, tienes que cuidar a ese tanto por ciento elevado, porque si tú le descuidas, como político ya no tienes nada que hacer. No te van a votar. Es decir, si tú ahora decides ser responsable y dices, oye, señores, es que cada vez la gente vive más, cada vez nace menos gente, cada vez se incorpora menos gente, por tanto, al sistema de la seguridad social, y como es un pacto intergeneracional, menos gente puede sostener más gente que ya no produce. Claro, si tú a la gente le dices que el sistema está completamente invertido y tomas medidas contra eso, las medidas que tienes que tomar son antipopulares, son medidas que van contra el propio sistema. Es decir, yo como presidente del gobierno digo, señores, vamos a empezar a rebajar las pensiones. Automáticamente mi popularidad se hunde. Y todo el mundo en la calle. Y todo el mundo en la calle. Con consecuencia de eso, tienes que seguir exprimiendo a los más jóvenes y los más vulnerables de esta sociedad, los que ahora mismo están viviendo en carne y hueso este sistema, para que yo como político pueda seguir creciendo, ¿no? Creciendo mi persona. La consecuencia de esto es disrupción a largo plazo. Un sistema de pensiones no puede quebrar porque es un sistema de reparto, y basta con que estafes más dentro del sistema para que el sistema se perpetúe, pero puedes rebajar las pensiones, retrasar la jubilación, como acaba de pasar en Dinamarca, hasta que directamente no te jubiles, ¿no? O no se preocupe, usted se jubila a los 80, ¿no? Te quedan 2 años de pensión, pero es tremendamente asqueroso, ¿no? Porque... Y luego es que si encima... O sea, no sé, yo desde mi punto de vista, si encima lo gestionasen bien, porque quiero decir, hace poco salía como ese fondo de pensiones que tenemos dentro de la OCDE es el segundo con peor rentabilidad, solo estamos por detrás de Polonia. Pues oye, mire usted, ya que me está quitando, o ya que estoy dando todo esto para que se gestione y luego el día de mañana todos podamos tener pensiones, que puedo estar de acuerdo con ello, que menos que gestionarlo bien para darle cierta rentabilidad, ¿no? Pero fíjate, es que los números hablan por sí solos. Tenemos un salario promedio en España de 25.000 euros. 25.000 euros, el Estado se arraiga el derecho de ahorrar por ti, en concepto de cotizaciones a la seguridad social para pagar tus pensiones a futuro. Es decir, lo que hace el Estado es tus derechos de cobro, yo me aseguro que te los guardo, ¿vale? Por valor de 600 euros al mes más o menos, unos 5.000, 6.000 euros al año aproximadamente. Entonces, 5.000, 6.000 euros al año durante 40 años para obtener una pensión que, bueno, vete tú a saber si la obtienes, en qué edad la obtienes, en qué importe la tienes, si te mueres no la ves, etcétera. Bien, si tú educas a la gente financieramente para que coja ese dinero y no haga tampoco una gestión activa, porque eso ya requiere más especialización y tal, pero directamente haga una gestión pasiva y coja y diga, bueno, voy a comprar las 500 compañías más importantes del mundo, ETF del Standard & Poor's 500, que históricamente sube un 9% anualizado en promedio. Un 9% es lo que sube el Standard & Poor's 500 con los dividendos que las empresas generan aproximadamente durante los últimos 100 años. Lo metes ahí, en 40 años, una persona que tenga 25 años y se jubile con 75, se jubila con 2 millones de euros. Se jubila rico, sabiendo lo que va a cobrar, teniendo el dinero muy seguro porque está diversificado entre las compañías más importantes del mundo, además en índices que son selectivos y que procuran despachar a aquellas compañías que no lo hacen bien y meter las mejores. Además, si te mueres, lo hereda un hijo tuyo. Fíjate, ¿el Estado para qué sirve? ¿Para mejorar o para empeorar nuestras vidas? Porque lo que está claro es que la está empeorando. ¿Sabes por qué? Porque falta educación financiera. Y claro, eso es una maravilla para el gobernador. El Estado es una mafia en general, ¿no? Y así es como yo creo que hay que transmitirlo. Y bueno, sobre todo, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes, más allá de, por ejemplo, poder invertir en algún instrumento financiero? Y sobre todo, ¿qué palabras de un poco de ánimo, ¿no?, con toda la situación que nos toca vivir? Bueno, Elvira, el principal consejo es la inversión en uno mismo. Es decir,
La educación. Si estamos enfocando esta entrevista, cuyo core básicamente es la educación financiera, pues tío, ponte a estudiar, ponte a ver vídeos, ponte a ver estos programas. No hay excusa ya. O sea, antes tenías la televisión española, otra tele, y por supuesto los contenidos ya eran claramente dirigidos a que no evolucionaras mentalmente. Pero hoy en día las redes sociales, internet, eso no se puede, no lo puedes manipular a tu antojo, no le puedes poner puertas al campo. Infórmate, ¿eh? Si eres un tío que te está diciendo compra oro, mira a ver por qué te está diciendo que compres oro. En realidad, en lugar de burlarte, el otro día salió un vídeo mío de un actor de cine que se burlaba en Instagram con respecto a lo del oro, lo que yo contaba, la tesis del oro, decía, claro, y te van a pagar tu salario en oro y tal. Y yo, no te das a hacer gracia, imbécil. Lo que tienes que hacer es tratar de entender la tesis, coger el mensaje y tal. Pero claro, esto implica derribar una serie de prejuicios que pueden ser duros. Salir de la zona de confort nunca es fácil, pero macho, sal de la zona de confort. Y que zapatero a tus zapatos, ¿no? Quiero decir, Correcto. Igual que no le vas a criticar cómo ha hecho la película o no, entiendo, no sé qué actor sería, pues en este caso a un asesor financiero. Bueno, tú sabes que la izquierda tiene siempre el poder de legitimizar absolutamente todo desde el punto de vista de que su superioridad moral es tan grande que pueden hablar de cualquier tema, ¿no? Pero en general es eso, ¿no? Elvira, es salir de la zona de confort. Tan necesario. Y esta pregunta, para terminar, me vas a permitir que sea una pregunta compartida, tanto para ti como para la audiencia, que me encantará saber sus comentarios, y es, ¿crees realmente que España está preparada para el tsunami económico que nos viene? ¿O que básicamente lo único que estamos haciendo es taparnos los ojos, mirar para otro lado y nadie es capaz de coger de verdad esta bomba de relojería? Buena pregunta. No, España necesita un shock y una revolución liberal, pero la revolución liberal no va a venir por un cambio de modelo sin que previamente tengamos la desgracia de vivir un shock fuerte. Yo creo que se va a dar, no sé cuándo, y cuando coja en pelotas a la gente empezará a actuar y a formarse, y ya los populismos, pues espero que no se compren con tanta facilidad, ¿no? Pero desde luego una revolución liberal es necesaria, pero previamente pues un shock, ¿no? Y esto yo lo hablaba con no sé, alguien muy conocido, ahora no recuerdo, y lo decía, ¿no? Dices, sí, comparto lo que tú dices, ¿no? El momento en el que el mercado de destrucción creativa de su Peter vuelva a poner las cosas en su sitio, lo hará también con España, y ahí, a partir de ahí, pues una nueva generación, relevo, gente hablando en redes como nosotros que se están explicando la verdad y no puedes taparlo, hace que poco a poco la metamorfosis se vaya dando, ¿no? Bueno, pues un consejo con un poco más de luz, la verdad, para toda la situación que tenemos, y lo dicho, me encantará saber qué opináis. Gustavo, pues 1.000.000 de gracias nuevamente por estar aquí, que además sé que venías con jet lag, así que muchas gracias, Elvira. Doblemente agradecida. Espero verte seguramente en una segunda charla dentro de la hora del whisky. Y bueno, pues a los suscriptores, 1.000.000 de gracias por llegar hasta aquí. Está claro que después de hablar de oro, de cómo brilla, hablar también de cómo vuelan inversiones, cómo vuela Bitcoin y sobre todo cómo se evaporan las pensiones, creo que lo que sí podemos sacar claro hoy es que hemos invertido muy bien nuestro tiempo, y sobre todo hablo por mí también en este caso con alguien como Gustavo Martínez. 1.000.000 de gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de La Hora del Whisky, y no lo olvidéis. Por favor, invertid hasta entonces, invertid con cabeza y sobre todo cuestionaros todo lo que suceda a nuestro alrededor, que no es poco. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky.